elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenidos este día discipulado. Es una gran bendición nuevamente estar ante ustedes, pero sobre todo le doy las gracias a Dios porque me está dando esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, pero también agradezco a nuestros pastores por la confianza y la oportunidad que me brindan de exponer este discipulado el día miércoles, mis hermanos. Hemos estado viendo cada miércoles enseñanzas de mucha edificación. Hemos estado viendo el tema Sabiduría para cada día, segunda parte, mis hermanos. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, cada enseñanza de cada discipulado, cada miércoles, mis hermanos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme, nos limpie, nos purifique, ser hacedores de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que prestar el oído a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, mis hermanos. Pero sobre todo el día de hoy, mis hermanos, me toca exponer una cita bíblica que viene del libro de Proverbios, que va a ser de mucha bendición, pero sobre todo edificación. Yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas como Dios habló a mi vida, de una manera muy especial. Pero sobre todo yo sé que también Dios, a través de su Espíritu Santo, va a dar huir los corazones, va a traer arrepentimiento, pero sobre todo Dios quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Pero sobre todo yo puse por subtema, mis hermanos, un verdadero cambio. Ese verdadero cambio no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, que permitir que el Espíritu Santo nos moldee a la manera de Cristo, pero sobre todo que purifique día
condía nuestros corazones para ser aprobados, ser obreros aprobados a Dios, ser vasos de honra para Dios. Pero es necesario, mis hermanos, soltar todo aquello que estorba para un crecimiento espiritual, soltar todo aquello que no le es agrado a Dios. Por eso puse por subtema un verdadero cambio, mis hermanos. Y el día de hoy, mis hermanos, les mencioné que vamos a ver el día de hoy una cita bíblica que se encuentra en el libro de Proverbios. Todos hemos leído el libro de Proverbios, que para todo creyente nos puede llevar al arrepentimiento, una corrección en nuestra manera de vivir o nuestra manera de pensar, que a veces pensamos que es lo correcto, pero no, mis hermanos. Y también conducirnos correctamente ante Dios. ¿De qué manera agradarle a Dios? ¿De qué manera conducirnos ante Dios, mis hermanos? Porque Dios conoce lo que hay en nuestros corazones y Él quiere que nosotros vivamos en santidad, en corrección, mis hermanos. Por eso el libro de Proverbios es un manual, una instrucción de cada día para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero sobre todo nos enseña a caminar en una buena conducta moral y también en una conducta espiritual que instruye a la sabiduría e instrucción para un diario vivir correcto, con la ayuda de Dios, ser dependiente de Dios, mis hermanos. Y antes de comenzar esta enseñanza, este discipulado, mis hermanos, invito a que inclinemos nuestro rostro y que pongamos este discipulado en las manos de Dios, que sea el Espíritu Santo que nos abra nuestro oído espiritual para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y pueda caer en buena tierra, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Muchas gracias porque tú nos permites, Señor, nuevamente, Señor, ver este discipulado, Padre, porque es tu voluntad y no la de nosotros, Señor. A donde estén mis hermanos, si van rumbo a sus hogares, si están en sus trabajos o están en sus negocios, Señor, o están en sus hogares, Padre, que tú les hables, Señor. Yo me escondo en ti, Señor, para que seas tú el que hable a tu pueblo, Señor, porque tú conoces la condición espiritual, la que se encuentra tu iglesia, Padre. Eres tú, Señor, porque tú conoces lo más profundo del corazón del hombre, Padre. Te lo pedimos en esta hora, que tu Santo Espíritu, Señor, se comience a manifestar, se comience a mover como Él quiera, Señor, para limpiar, para purificar, para derribar toda aquella oposición que quiera levantarse en este momento, Señor. Te lo pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu nos ayude, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú que ponga esas palabras en mi boca, Padre, para edificar a tu pueblo santo, Padre. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nuevamente les repito, vamos a ver esta cita que viene en el libro de Proverbios y quiero que abran sus Biblias, o si lo están viendo, pueden verlo en su celular también, mis hermanos. Es el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Le doy lectura, mis hermanos, que dice: el oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Nuevamente doy lectura, mis hermanos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este viene en la Biblia de Reina Valera, pero también quiero leerlo, mis hermanos, en la Biblia de las Américas, también esta misma cita que dice: el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Vemos, mis hermanos, que tiene un significado muy importante al mencionarnos al principio de esta cita que dice: el odio despierta rencillas. Al leer este versículo, mis hermanos, nos damos cuenta que el capítulo 10 del libro de Proverbios nos muestra una balanza entre el justo y el malvado, mis hermanos, entre lo bueno y lo malo, en lo correcto e en lo incorrecto. Pero quiero dar dos ejemplos que nos hablan en el libro de Proverbios, dos citas bíblicas como ejemplo, que viene en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 11, que dice: manantial de vida es boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impios.
Y también en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 21 menciona: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Vemos, mis hermanos, vemos entre la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el justo y el malvado. Y vemos que esta cita que acabamos de leer, mis hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12, nos menciona en esta cita al principio odio. Esta palabra odio tiene mucho significado, mis hermanos, que quizás nosotros vemos allá afuera en el mundo, el que no conoce la palabra de Dios, un comportamiento diferente quizás al nuestro, o quizás en la vida del cristiano puede habitar esa palabra odio en su corazón, pero en el diccionario odio significa sentimientos de aversión o enemistad hacia alguien o algo con el deseo de hacerle daño o rechazarlo. Vemos esta palabra tiene mucho peso, mis hermanos, que es un daño al corazón de un creyente, más cuando nos damos cuenta de lo que estamos viviendo allá afuera. Nosotros al ver las noticias que el amor de muchos se ha enfriado, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Vemos que ya en familias hay discusiones, hay odios entre los padres, entre los hijos, entre los matrimonios, entre los noviazgos. Vemos que esa palabra está gobernando en los corazones de la humanidad, pero la gente lo ve como un diario vivir. Es algo normal, pero es algo incorrecto ante los ojos de Dios, mis hermanos. Y también el significado de rencillas en el diccionario, mis hermanos, significa disputa, conflicto o riña entre dos o más personas que pueden generar resentimiento o enemistad. Vemos también esa diferencia, mis hermanos, al leer el libro de Proverbios. El odio despierta rencillas. Lo podemos interpretar, mis hermanos, el resentimiento, el rechazo puede despertar riña, resentimiento, contienda, división hacia una persona, mis hermanos. Por eso es importante en la vida del creyente, mis hermanos, saber que el odio no es sagrado para Dios. Debemos tener una vida espiritual correcta ante Dios. A decirle: Dios, tengo esta área de mi vida que quiere gobernar mi corazón. ¿Y cómo se despierta, cómo se origina el odio? Quizás viene por las envidias, el rechazo, la tristeza, o ver que otros están progresando, ver que son otros bendecidos, pero Dios no les agrado ante su presencia. Es importante, mis hermanos, saber que el odio es una emoción que lleva a la confrontación y al conflicto, mis hermanos. Provoca y discusiones y perpetúa un ciclo de resentimiento, y es originado en el corazón. Y la palabra de Dios, lo hemos leído, dice: engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? El único que conoce el corazón hasta lo más profundo de nuestro corazón es el Espíritu Santo, mis hermanos. Él escudriña lo que hay, qué es lo que nos está atormentando, qué es lo que nos está pasando. Ahí no podemos engañarle. Quizás te podemos aparentar o tener una apariencia de piedad, o quizás mostramos una cara en la congregación y allá afuera tenemos otra cara que mostrado verdaderamente tal cual somos. Por eso debemos ser transparentes a Dios. Pero si esa palabra que dice odio, debemos tener cuidado, mis hermanos. No permitir que entre en la vida del creyente. Es rechazarlo. Pero ¿cómo podemos rechazarlo, mis hermanos? ¿Cómo podemos rechazar ese odio en la vida de un creyente? Esto significa, cuando se odia, mis hermanos, cuando se tiene odio, se está alimentando una actitud negativa que tarde o temprano dará lugar a un enfrentamiento o división. Y muy lamentable, mis hermanos, a veces vemos testimonios de otros lugares que por envidia o por resentimiento, por divisiones, por tantas cosas que se pueden manifestar, que a veces se permite las cosas del mundo también entren en lugares, en congregaciones. Pero
Dios nos está hablando este día. Yo no quiero odio en el corazón, porque si hay odio en el corazón va a despertar rencillas y Dios no quiere. Hay una cita bíblica que dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiere que habitemos en unidad, en amor. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente tenemos que amar a Dios y amarnos a nosotros, ver nuestra condición espiritual, mis hermanos. No podemos decir, amo a Dios, pero si hay odio en mi corazón. No podemos levantar las manos y glorificar a Dios si hay odio en mi corazón. No podemos, mis hermanos. No puede brotar agua dulce en un corazón amargo, mis hermanos. Es necesario analizarnos en este momento qué condición espiritual o a veces está escondido, alojado, incubado en el corazón del creyente, pero sin darse cuenta que a la larga puede afectar. Quiero interpretarlo es como una enfermedad, mis hermanos. Sabemos que cuando una persona la acaban de operar, necesita forzosamente tener analgésicos para que no se pueda contaminar esa herida. Necesita limpiarla para que no se infecte. Así es nuestro corazón, tener que sanarlo, restaurarlo, cuidarlo para que no se infecte con esa infección que es el odio, que puede provocar un daño en nuestras vidas, que puede provocar hasta muerte. Y nosotros, mis hermanos, debemos estar conscientes, cada uno de nosotros, cómo vivimos, cómo somos o cómo somos ante Dios. Y quiero dar un ejemplo, mis hermanos, en la Biblia. Hay varios ejemplos, pero quiero dar un ejemplo, mis hermanos. En casita pueden escudriñar la palabra de Dios, las citas que voy a dar en este momento, para que lo escudriñen y Dios les hable a sus vidas. Y lo podemos ver en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 15, qué es lo que aconteció con Caín y Abel. Todos conocemos la historia, mis hermanos. Caín trajo del fruto de la tierra a Jehová como ofrenda, trajo lo mejor de la tierra. Y su hermano Abel también trajo lo mismo, pero trajo sus ovejas, lo primero de su ganado, de su rebaño. Y ver que Jehová miró con agrado la ofrenda que traía Abel. ¿Por qué será, mis hermanos, que fue de agrado? Vio el corazón, con qué actitud lo llevaba, con qué estaba ofrendando lo que llevaba Abel. Miró con agrado esa ofrenda, pero su semblante decayó de Caín. Vemos que quizás en ese momento tuvo coraje, quizás tuvo tristeza, resentimiento hacia su hermano, en ese momento al cambiar su semblante. Pero Caín, con esa intención, quizás tuvo envidia en ese momento, pero esa envidia, mis hermanos, él permitió que se transformara en odio. Y ese odio, mis hermanos, se transformó en matar a su hermano, en asesinar a su hermano. Y en la palabra de Dios fue el primer asesinato en la Biblia, al matar a su hermano. Y lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 8, mis hermanos. Al no poder controlar Caín su odio, lo llevó a cometer un acto de violencia impensable, mis hermanos. No lo pensó, actuó en su carne y asesinó, mis hermanos. Y ese acto tuvo consecuencias, y todo lo hemos leído en la palabra de Dios. Y se fue condenado a vagar por la tierra como fugitivo. También fue terrible recordatorio de las consecuencias de permitir que el odio domine el corazón. Y lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 11 al 12, mis hermanos. Todo acto que hay en nuestro corazón tiene consecuencias, no para bien, sino consecuencias a nuestras vidas espirituales, que a veces no nos ponemos a pensar, a veces no le decimos a Dios, Dios, tengo esta condición, Dios me está suscitando, me está pasando esto, tengo estos pensamientos. Dios nos da esa oportunidad y todos lo sabemos, es en el lugar secreto, en donde podemos entregar toda carga, toda necesidad, toda preocupación. Si hay algo en nuestro corazón que a Dios no le agrade, en ese momento Dios nos puede dar liberación en nuestra vida. Pero es importante, mis hermanos,
ser conscientes, aceptar nuestra condición espiritual. Y así pasó con Caín y Abel. Actuó de una manera incorrecta y asesinó a su hermano. Muchas de las veces nosotros actuamos quizás de la misma manera, pero a veces asesinamos con palabras. Asesinamos con nuestras actitudes, nuestro comportamiento a nuestros seres queridos. Los lastimamos, los herimos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, que traemos consecuencia a nuestras vidas. Por eso podemos ver en la palabra de Dios más ejemplos, mis hermanos, con una actitud incorrecta, al tener resentimiento, envidia, que luego puede convertirse en odio, mis hermanos. Y sabemos que el odio, mis hermanos, puede impedir un crecimiento espiritual. Puede obstaculizar en nuestro corazón a la gracia y el amor de Dios. Dios nos habla en nuestras vidas, pero con esa actitud cauterizamos, endurecemos nuestro corazón y no escuchamos lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Dios nos da su misericordia, pero nosotros la rechazamos. Dios quiere usarnos como vasos de honra, pero por esa palabra odio en el corazón del creyente impide un crecimiento espiritual. Nosotros detenemos ese crecimiento espiritual, detenemos ese conocimiento de la palabra de Dios porque hay un daño en nuestro corazón, mis hermanos. También dificulta la relación con Dios y con los demás. Y a veces no queremos saber de Dios, le ponemos condiciones a Dios, no queremos quizás saber de los demás. Yo prefiero a las personas que viven en el mundo que a un hermano en Cristo. Y muchas de las veces puede pasar eso en la vida de un creyente. También se puede generar rencor que dificulta el perdón a los demás. A veces no perdonamos quizás el daño de las personas, también de nuestras familias, quizás de los hijos, de la esposa, del esposo o de los familiares, del vecino, porque está dañado el corazón. Y a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que Dios le agrada nuestra manera de ser. A veces nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que Dios escucha nuestros corazones cuando hay un fuerte odio, resentimiento o envidia que provoca ese grande daño en nuestro corazón. Por eso el día de hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas, que entendamos que esas palabras que dice odio, tiene un gran peso en lo espiritual, mis hermanos. Sabemos que el diablo anda buscando a quien devorar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios, pero es tiempo que despertemos, mis hermanos. Es tiempo que entreguemos toda carga que nosotros no podemos llevar, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Decirle al Espíritu Santo, no puedo, ayúdame a mis debilidades, porque yo no puedo, ayúdame en mi carácter, ayúdame, está creciendo algo en mi corazón no correcto ante Dios, para que no ocasionemos un daño espiritual. Pero nosotros no tenemos que tener un comportamiento destructivo que puede llevar una visión negativa hacia Dios, como un ser vengativo o cruel, en lugar de un Dios de amor y misericordia. Por eso en un principio vemos que el libro de Proverbios habla del hombre justo y habla del hombre malvado. Por eso nosotros, mis hermanos, somos los hijos de Dios, somos el remanente de Dios y debemos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, que el amor de Cristo florece en nuestras vidas. Y quiero preguntarles, mis hermanos, en la actualidad, ¿un creyente puede tener resentimiento, de repulsión hacia alguien o hacia algo que se puede convertir en odio? Escribe en los comentarios, mis hermanos, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Puede ser que un creyente tenga eso en el corazón? ¿Pueda vivir ese daño en su corazón? Es importante, mis hermanos, enfatizar la importancia de superar el odio y mostrar compasión hacia los demás, con misericordia, incluso ante la adversidad. Y por eso leímos
el libro, la cita bíblica, Proverbios 10:12, que dice: el odio despierta rencillas, porque al tener ese odio despertarán rencillas, rechazos, resentimientos, enemistades, disputas, conflictos, riña. Pero nosotros debemos estar conscientes, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener misericordia. Así como Dios tiene misericordia con nosotros, también tenemos que tener misericordia. Comenzar a ejercer esa misericordia, comenzar a ejercitar esa misericordia en nuestros corazones. Dios quiere llenarnos de su vino, de ese aceite nuevo en nuestras vidas. Hemos leído una cita bíblica donde habla de los odres nuevos. Nosotros somos ese odre nuevo, porque no puede ser echado un vino viejo en un odre nuevo, tampoco en un vino nuevo en un odre viejo. Nosotros debemos permitir que el alfarero nos transforme a su voluntad y no a la de nosotros. Si hay algo que tiene que arrancar en nuestra área espiritual, que sea eso, el odio. Pero muchas veces no se divulga por pena o por temor o por rechazo. Pero Dios es misericordioso, Dios quiere darnos esa libertad. Y quiero que me acompañen en el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 9, mis hermanos, que dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. El que cubre la falta es pasar por alto cada ofensa, mis hermanos, olvidarlo todo lo que me hayan dicho. Te perdono, te bendigo en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que a veces lo divulgamos. Esa persona me ofendió y no lo voy a perdonar, no se lo paso. Esos son los pensamientos del mundo, que a veces actuamos como el mundo y queremos meterlo en un lugar en donde nos congregamos. Es quizás muy lamentable y triste para Dios, pero tenemos que tener ese cambio. Nosotros tenemos que, pero cuando no se aprovecha tal expresión, se hace incorrectamente, mis hermanos, causará una ruptura en esa amistad, porque a veces no sabemos valorar la amistad o el amor de los demás. Un creyente debe de tener un corazón agradable a Dios. ¿Quién quiere tener un corazón agradable a Dios, mis hermanos? Yo creo que todos, mis hermanos. No un corazón perverso, que nuestras palabras sean de paz y no de contiendas. Más como hijos de Dios tenemos esa labor, mostrar que Cristo está en nosotros, no con una actitud de rencilla que ocasiona riña, conflictos, que daña a las personas o se lastima a las personas, mis hermanos, como lo dice en su palabra. Y quiero que nuevamente me acompañen en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que encubre el odio, el que oculta, el que esconde cómo es la persona, aparentando algo que no es, somos mentirosos, mis hermanos. Engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarle, porque los ojos de Jehová están en cualquier lugar y mira a los buenos y a los malos, sobre todo nuestro corazón, mis hermanos. Y en la cita de Proverbios capítulo 10, versículo 12, que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas faltas. Ahora veremos, mis hermanos, ese ingrediente, esa medicina que puede quitar, que puede arrancar del corazón esa enfermedad, es el amor, mis hermanos. Vemos en la cita una palabra que puede vencer, quitar el daño de un corazón perverso. Es el amor. El amor expresa a Dios. Y nosotros lo vemos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Murió por nosotros por amor. No hizo acepción de personas. No odió a las personas porque tú eres pecador, no voy a morir por ti. No, al contrario, murió para que nosotros tuviésemos salvación, tuviésemos el perdón de nuestros pecados. Ese es un verdadero amor que Cristo quiere que nosotros tengamos unos a otros. Por eso debemos perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. El amor de Dios no se compara a los de los hombres, mis hermanos. Es más, eso,
es un amor el cual murió por nosotros y perdonó otros pecados, siendo nosotros pecadores, mis hermanos. Cuando se camina en amor, se hace evidencia del creyente que Dios vive en nuestros corazones. ¿Cómo se hace evidencia que el amor de Cristo está en nosotros, mis hermanos? El primer punto es: debemos ser capaces de perdonar y dejar pasar errores sin guardar rencor. Siguiente punto es ser bondadosos, en ser amables, en ser gentiles. Tener un amor verdadero, no sentirse triste ni resentimiento por los logros de los demás, sino al contrario, alegrarnos, bendecirlo. Gloria a Dios, que Dios te está bendiciendo. Un amor verdadero que no tiene presunción, tampoco egocentrismo ni vanaglorioso. Dios me usa más, yo toco mejor el instrumento, yo predico mejor, yo sirvo mejor. No, mis hermanos, eso no es amor. Esa es presunción, egocentrismo y vanagloria. El verdadero amor no se jacta, mis hermanos, no es arrogante, tampoco vanidoso, sino al contrario, quiere que Dios nos transformemos verdaderamente, como lo dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Y quiero que me acompañen, vamos a darle lectura. Que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Vemos, mis hermanos, que el amor siempre intenta unir a las personas en vez de separarlas. Por eso Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Quizás es difícil amar a alguien que te haya ofendido o perdonar a alguien que te haya ofendido, pero comenzar a hacerlo, mis hermanos, comenzar a ejercitar ese amor, el amor de Cristo, y se hará evidencia de que Jesús vive en nosotros y que su Santo Espíritu está también en nosotros. Y vemos que la diferencia entre el odio y el amor, mis hermanos, lo contrario del odio y del amor, es necesario como creyentes cultivar el amor. Y el amor es una actitud positiva que nos lleva a buscar lo mejor para los demás, ayudar sin necesidad de algo a cambio. Lo hacemos por amor, porque es agradable a Dios lo que hacemos, mis hermanos. Cuando amamos a alguien, mis hermanos, somos capaces de perdonar sus faltas y de tratar con respeto y comprensión, sobre todo más en la familia, en el hogar, en donde vivimos, quienes convivimos. Tenemos que comenzar a ejercitar ese amor para hacer evidencia y de ser buen testimonio de que somos cristianos, que tenemos una fe verdadera, no una fe falsa, sino una fe en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo nos invita, mis hermanos, a cubrir toda falta con amor. Esto significa, en vez de buscar los errores de los demás, en juzgarlos, debemos ser pacientes y tratar de entender sus circunstancias, ver qué condición espiritual, ayudarlo en oración. Que Dios le dé la libertad, que Dios sane su corazón, no juzgarla, ni criticarla, ni señalarla. ¿Quiénes somos nosotros? Dios no nos perdonó para que estemos juzgando. Dios nos dio ese perdón de pecados para ayudar a aquel que lo necesita. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Expresando una verdadera fe, que somos verdaderamente hijos de Dios, el remanente de Dios. De esta manera podemos evitar el odio y crear un clima de armonía y de respeto, mis hermanos. Pero cuando cubrimos las faltas, se hace evidencia, mis hermanos, se muestra amor y misericordia. Se busca la reconciliación y la restauración en lugar de la venganza o el juicio. Reconocer la naturaleza imperfecta de todos los seres humanos y la necesidad de perdonar, porque nadie es perfecto, mis hermanos, sino perfecto es Dios. Y quiero que me acompañen, mis hermanos, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8.
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vemos que aquí nos dice tener un ferviente amor, una pasión, un amor, porque el que sepa y haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma y cubrirá la multitud de pecados. Pero el tener, mis hermanos, como lo dice la cita, ese ferviente amor es apasionado, entusiasta, fervoroso. Entre los cristianos es amarse unos a otros con un amor ferviente que busca el bien de otros, mis hermanos. Dios nos invita eso, el amor. Y antes, cuando estaba en el área, en el departamento de liberación, cuando había esta área, en aquel tiempo, ver que la mayoría de los creyentes, de hijos de Dios, tenían esa área espiritual, el odio, y se manifestaban demonios que no querían salir de ese cuerpo, porque ellos decían: me dio derecho legal a habitar este cuerpo porque odia a su familia. Me dio derecho legal porque odia a su esposa. Me dio derecho legal porque odia a su esposa. Me dio derecho legal porque odia a sus hijos. Vemos, mis hermanos, que a veces no lo decimos a Dios que nos sane espiritualmente, que queda incubado, mis hermanos. ¿Por qué les menciono esto? Porque vemos que cuando se da derecho legal a algo, que a veces tiene consecuencias. Qué mejor darle derecho legal a Dios que gobierne nuestras vidas, que nos llene de su presencia. ¿Por qué no mejor dar el derecho legal al Espíritu Santo que nos ayude, que nos use como Él quiera, conforme a su voluntad y no a la de nosotros, y que pueda germinar ese amor? Ese amor cubrirá multitud de pecados, multitud de transgresiones, pero es pedírselo a Dios. Y tener ese ferviente amor, mis hermanos, no hay envidias, no hay desigualdad entre los cristianos, no sentirse más que otros. En nuestro Señor Jesucristo cubrió nuestros pecados, mis hermanos, y nos perdonó nuestras faltas. El verdadero amor al cubrir indica el perdón divino, mis hermanos. Ese amor de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros en la cruz, es un perdón divino y que tenemos que valorar cada uno de nosotros, mis hermanos. Antes de terminar esta enseñanza, tenemos que reflexionar, mis hermanos, cuál es nuestra condición espiritual, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y vimos en esta cita: el odio despierta rencillas, mas el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que queremos, mis hermanos? ¿Queremos que la balanza pese más en el odio o que la balanza pese más en el amor? Dios nos dio un libre albedrío, y es momento, mis hermanos, que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios para que ese amor pueda florecer como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero tenemos que reflexionar, mis hermanos, que es una gran necesidad de proteger nuestro corazón de la insidiosa influencia del odio, que abunde el amor en nuestro corazón, buscar la reconciliación y confiar en la guía de Dios, mis hermanos, para afrontar los desafíos de la vida con gracia y resiliencia, para encontrar la paz y el amor de Dios, mis hermanos. Y he terminado, mis hermanos, este discipulado, pero quiero que oremos y cada uno de nosotros reflexionemos lo que estamos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué etapa espiritual, qué condición espiritual, mis hermanos? No tomemos a la ligera esta cita bíblica. Por algo Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Tenemos que saber perdonar las ofensas para dar un buen testimonio en nuestros hogares, dar un buen testimonio a las personas que están allá afuera, que mejor digan: yo quiero ser como tú, quiero tener ese amor que tú tienes hacia los demás. O que nos digan, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano porque tú tienes mucho rencor o mucho odio en tu corazón. No, mis hermanos, sino al contrario, dar un buen testimonio de que
Dios está en nosotros. Quiero que inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, queremos, Padre, que tú toques nuestro corazón, Padre. Hemos sabido que esta cita bíblica, Señor, que el odio despierta rencillas, mas el amor cubrirá multitud de pecados, Padre. Queremos que ese odio, si hay un daño en nuestro corazón, tú lo arranques, nos des la libertad, Padre, porque no es de agrado para ti ante tus ojos, Padre. Porque no queremos, Señor, ser reprobados ante ti, porque si tú vienes en este momento a nuestras vidas, queremos estar ante tu presencia, Padre, y no ser reprobados, Padre. Queremos verdaderamente tener una vida en santidad, una vida aprobada, Padre, que te agrade, con un aroma agradable ante ti, Señor. Enséñanos a amarnos unos a otros. Enséñanos a amar como dice tu palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Señor. Enséñanos, Padre, que tu Espíritu Santo cada día nos enseñe, nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Padre. No permitamos que eso gobierne nuestras vidas, pero tú gobiernes en nuestras vidas. Sana cada corazón, Padre, si está dañado, Padre, para que tu amor florezca en cada uno de nosotros, Padre, y podamos ser de buen testimonio allá afuera, porque el mundo se está perdiendo, Padre. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por conectarse. Los esperamos el día miércoles nuevamente a las 7 de la noche y el día domingo a las 10 de la mañana y 12 de mediodía. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.